Bien, y vamos a continuar hablando de cómo ha crecido la movilidad urbana, ¿no? Según datos de Google analizados por Chequeado, ha crecido a niveles que ya serían similares a la movilidad urbana que se registraba prepandemia. Así es, no es solo la percepción, sino también una realidad. En la Argentina, el tráfico hacia los lugares de trabajo, cuando comenzó la cuarentena en marzo de 2020, se redujo un 68% y actualmente está un 14% por encima del promedio. De este tema, también de turismo y pandemia, vamos a hablar con Manuel Tarricone de Chequeado. Hola Manuel, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Manuel, feliz primavera para vos. Hola, ¿cómo están? Feliz primavera para ustedes. Es un gusto estar acá nuevamente para hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿qué está pasando? Nos estamos relajando demasiado, que vuelven ya los niveles de movilidad casi a los registrados antes de la pandemia. Bueno, sí, un poco esto también tiene que ver con lo que fueron los anuncios, lo que se habló entre ayer y hoy respecto de las modificaciones y los nuevos protocolos, de lo que se habló ayer el jefe de gabinete, Juan Mansur, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, flexibilización de actividades, y eso es algo que viene pasando desde hace algunos meses y, como todos imaginamos, trae mayor circulación. Es algo que se va a ver cada vez más, porque cada vez se va flexibilizando más todo lo que tiene que ver con la circulación, pero igualmente desde hace tiempo, más allá de lo que pase a partir de ahora, ya podemos decir que la movilidad urbana en la Argentina registra niveles cercanos a lo que teníamos antes de la pandemia. Esto, como decíamos, se van dejando otras restricciones, más circulación y de alguna manera se vuelve a cierto grado de normalidad, aunque obviamente con las medidas de prevención correspondientes y en medio de una campaña de vacunación. Los informes de movilidad local, a los que ustedes se referían recién, en la Argentina los son elaborados por Google, que están hechos en base al comportamiento de los usuarios de teléfonos que utilizan el sistema operativo Android y que habilitan el historial de ubicaciones de la cuenta de Google, ¿no? Claro. Dista de ser perfecto, pero es un buen panorama para tener en cuenta qué pasa con la movilidad. Claro, es un gran indicador. Google utiliza tres tipos de variables. Una es la movilidad, la asistencia a los lugares de trabajo, otro es el uso del transporte público y por último la permanencia en los hogares. Y se hace la comparación con un periodo determinado de los meses de enero y febrero de 2020, que es el periodo prepandemia inmediato a lo que fueron las medidas de restricción, ¿no? Entonces, acá tenemos tres datos que son muy importantes. En marzo de 2020, como todos sabemos, fue el mes de la cuarentena más estricta, de las medidas más duras de restricción a la circulación. La movilidad en transporte público estuvo un 80% por debajo del periodo previo. O sea, 80% menos de movilidad en transporte público de lo que tenías en enero y febrero antes de que el coronavirus llegara a la Argentina. Allí fue el momento en el que se registró menor movilidad, digamos. Claro, sí. Que el país estuvo más parado, sí. De todo el periodo, desde marzo hasta hoy, ese es el momento de menor movilidad, tanto en transporte público como asistencia al trabajo. Marzo de 2020 es la cuarentena más estricta que tuvimos hasta ahora. En mayo de este año, que fue cuando se registró el pico de la segunda ola, fue un 52% por debajo lo que tiene que ver el transporte público. En la actualidad, estamos solamente un 8% por debajo de lo que fueron esos meses de enero y febrero previos a la pandemia. Lo que tiene que ver con la asistencia a los lugares de trabajo, teníamos en marzo de 2020 un 68% menos, un 35% menos en el pico de la segunda ola, y en la actualidad ya estamos un 14% por encima. O sea, en lo que tiene que ver con asistencia a lugares de trabajo, según lo que registra Google, ya estamos por encima de enero y febrero de 2020, es decir, de los meses del periodo inmediato anterior a la pandemia. O sea que se superó, ¿no? Ese valor, digamos, exactamente. Mirá. No se superó en cuanto a transporte público, pero sí en lo que registra Google como asistencia a lugares de trabajo. Mira, bueno, y pensando que, digamos, ¿no? que muchas empresas quizás se había optado por el teletrabajo, por otra modalidad, como que había llegado para quedarse, esto estaría diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Exactamente, sí, por lo menos los datos que se desprenden de este informe muestran que tengamos en cuenta igualmente que se está comparando con enero y febrero, que quizás no son los meses de más actividad para el mercado local, porque son meses de vacaciones,
pero de todas formas es un dato importante teniendo en cuenta que todavía estamos en pandemia. Aunque claro. Es muy interesante, Manuel, probablemente más adelante repasar aquellas cuestiones que se hablaron y que se dijeron en pandemia que tenían que ver por ahí con situaciones de trabajo, en lo laboral, cómo ha modificado, ¿no? De acuerdo a cómo modificó el ambiente, porque esto es un claro ejemplo. Se hablaba básicamente de cambios de hábitos. Bueno, pareciera que no ha llegado, pero no estamos en momento de valor todavía porque estamos transitando claro, la y con pandemia. este paréntesis de que enero y febrero, bueno, son meses poco laborables porque coinciden con los recesos. Pero igual el número es alto, ¿eh? Es alto, sí. Seguramente se van a elaborar un montón de informes en el futuro sobre cómo la pandemia modificó los hábitos de trabajo. Vamos a tener mucho para analizar de eso. ¿Y qué ha sucedido, Manuel, con los datos, los porcentajes en cuanto a la permanencia en los hogares? Bueno, la permanencia en los hogares, obviamente, como uno creería, el momento más importante fue el de marzo 2020 y luego fue bajando de una manera bastante importante, pero ahora está todavía en niveles superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Bien. Sí, ha habido cambio de hábitos, uno lo nota en muchas cuestiones, y el otro tema que íbamos a hablar con vos que tiene que ver con el turismo también, mucho lo hemos tratado aquí, el cambio de hábito del viajero también en esto ha tenido una modificación, vaya a saber si llegó para quedarse. Bueno, pero en el caso de este mayor porcentaje registrado en cuanto a la permanencia en los hogares, sería un dato positivo en este contexto de pandemia, ¿no? Hay más gente que está quedando en casa. Sí, puede, obviamente que en algún punto hay que ver en qué afecta eso, si es por la falta de actividad económica en el país o por cuál razón, pero obviamente si es por una menor circulación que evite la propagación del virus, es una buena noticia. Así es, bueno, nos metemos de lleno entonces a analizar un poquito estos cambios de hábitos en cuanto al turismo. Hay nuevas maneras de viajar, de disfrutar del tiempo libre, Manuel. Bueno, sí, primero que nada, es como ya todos imaginan, el turismo es uno de los sectores más golpeados y además es uno de los sectores a los que más le cuesta recuperarse de esta pandemia. Esto pasa en Argentina y en muchos lugares del mundo. En la Argentina, en el primer semestre de 2021, la ocupación hotelera del país fue un 57% más baja que en el primer semestre de 2019, para comparar con un periodo que no tiene que ver con la pandemia. Recordemos que está prácticamente cerrado el turismo internacional. De las plazas hoteleras ocupadas en junio, que es el último dato que tenemos, solo un 3% eran extranjeros, cuando en épocas normales estamos hablando de un 20%. Recordemos un poco cómo fue el proceso. Con la llegada de la pandemia al país prácticamente se cortaron todos los vuelos. Luego se fueron aplicando algunas flexibilizaciones. En octubre del año pasado volvieron los vuelos de cabotaje. Luego llegó la segunda ola, como todos recordarán, volvieron las restricciones, los cupos para volver del exterior. En conclusión, algunas federaciones que agrupan empresas del sector calculan que entre marzo de 2020 y la actualidad quebraron 13.100 empresas de hoteles y restaurantes. Un número muy importante. Qué golpe económico. Imagínense multiplicado por la cantidad de trabajadores, ¿no? Todo lo que significa, ¿no? Realmente. Sí, y bueno, el gobierno en este panorama tomó algunas medidas. En un principio las que rigieron fueron las que estaban también emparentadas con el resto de la economía y de los sectores, que fueron el IFE y el ATP. Se discontinuó el IFE y el ATP. Apareció lo que se conoce como el repro, que es una suma fija que se le da, que el Estado le da a los trabajadores, a las empresas en realidad, para el pago de salarios. Arrancó en una suma de 12.000 pesos y actualmente está en 22.000 pesos. Y después en 2020 apareció el famoso programa Previaje, que es un sistema que le permite a los turistas precomprar sus vacaciones antes de realizarlas y cargar los comprobantes para luego recibir un crédito del 50% de lo que se gasta, para también gastarlo dentro de lo que es la actividad turística. Eso movió unos 15.000 millones de pesos el año pasado y se relanzó este año. Pero lo que ustedes decían, que tiene que ver con los hábitos, antes hablábamos de los hábitos laborales, ahora hablamos de los hábitos del turismo. Los especialistas advierten que también hay unos cambios. Entre otras cosas, por ejemplo, se habla mucho de lo que son las escapadas, que es algo que ya existía desde antes en nuestro país, pero que se potenció mucho con la pandemia y que además ahora no solo está vinculado con fines de semana largos, sino con momentos del año más que no tienen que ver con feriados, con vacaciones. En todo momento, en algún punto, aparecen lo que son estas escapadas. No se está eligiendo tanto lo que tiene que ver con grandes centros urbanos, sino que se está priorizando lugares con mayor contacto con la naturaleza, si se quiere, con poca aglomeración de personas.
aparecen en el norte argentino, las cataratas del Iguazú, Bariloche como los destinos más elegidos. Y después hay otro cambio que tiene que ver con lo que demanda el turista. A ver, por ejemplo, el turista que viaja habitualmente al exterior del país ya por ahora no puede hacerlo o lo puede hacer con cierto grado de restricciones. Ese turista está obligado a viajar al interior del país y quizás en lugar de elegir un pasaje de mejor calidad o un hotel de mayor calidad, lo que se demanda mucho es políticas flexibles a la hora de la cancelación o de los reembolsos, teniendo en cuenta toda la imprevisión que genera la pandemia, las medidas, las restricciones, que uno no sabe si va a poder viajar para el momento que sacó el pasaje o para el momento que hizo una reserva hotelera. Entonces se exige mucho políticas flexibles a la hora de cancelar o de posponer los viajes. Claro, un escenario tan dinámico, claro que cotiza en bolsa la flexibilización en cuanto a la disponibilidad de pasajes y plazas. Se celebra eso porque el país se había puesto también muy exigente. Me quedo con este dato, 13.100 empresas del sector. Es difícil la recomposición y todo lo que implica y el golpe que ha tenido económico la pandemia, ¿no? Pero bueno, hay muy buenas expectativas. Es un cálculo que estima la federación que agrupa a los hoteles y restaurantes de la Argentina. Bueno, hay muy buenas expectativas para la próxima temporada, ¿no? De verano. Sí, por lo menos en el país. Sí, hay una estimación de la organización internacional que reúne al turismo internacional, que obviamente se prevé una evolución muy importante en los próximos meses, pero que recién en 2023 se va a llegar a los niveles de actividad turística que existían desde antes de la pandemia. Sí. Vamos a tener un rebote, no el esperado, seguramente en 2023. Así es, el mundo ha cambiado. Ha cambiado. Manuel, gracias como siempre. Excelentes datos. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Chau.